Bienvenida, sí, sí. Bueno, está con nosotros Carlos González, bioquímico, investigador y titular de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos. Bueno, y dice aquí que dedicó años a la búsqueda de respuestas sobre los efectos de la exposición a agrotóxicos en pequeños productores tabacaleros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Buenos días, Carlos. Gracias por invitarme. Me parece un tema muy interesante y siempre hay que abordarlo. Bien. Vos escribiste un libro sobre esto. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo lo ubicamos? El libro se llama Tabaco. Tabaco. Está hecho sobre una experiencia que hicimos un grupo de investigadores de la Facultad de Exactas y la Facultad de Humanidades. Fundamentalmente, de alguna manera, podríamos decir, los ideólogos de ese trabajo fue Francisco Rodríguez, antropólogo, y yo. Y bueno, fue un trabajo muy interesante porque fue una mezcla de tres áreas de investigación importante, que fue el área antropológica, es decir, cómo percibe el colono al riesgo de la exposición, a lo que ellos llaman los venenos, justamente. Ellos no le llaman plaguicidas, agrotóxicos, los venenos. Ellos le llaman los venenos. Sintetizan, digamos. Claro, y porque son los venenos, ellos lo dicen en términos de que matan a las plagas que ellos quieren combatir. Lo entienden de esa manera, no están hablando de ellos mismos, aunque con el tiempo se dieron cuenta que la cuestión no era solo con los microorganismos, las malezas, sino también era con ellos. También ningún veneno selectivo, ¿no? Sí, claro, dependiendo de qué tipo de maleza. Bueno, entonces ellos encararon, los antropólogos sociales encararon desde la antropología. Desde la antropología, cuál era la percepción del riesgo, de qué manera se exponían, qué pensaban ellos cuando se exponían, cómo trabajaban, hicieron todo el seguimiento del trabajo de exposición. Y nosotros veníamos trabajando unos años antes, nosotros incursionamos en plaguicidas en el 96, cuando hubo acá una muerte de un chico que muere en brazos del intendente de Colonia Aurora, y él dice, nuestros chicos se nos están envenenando, están muriendo envenenados. Y Recordanos cómo fue eso. Un muchacho, un chico, ¿de era qué edad? Era un niño que se intoxica accidentalmente con un órgano fosforado. Y en la colonia las posibilidades de traslados y demás son muy difíciles. Lo llaman al intendente, que va con la camioneta de la municipalidad a socorrerlo, y lo cargan en la camioneta, lo quieren llevar a Oberá. En ese entonces no existían las costeras, la ruta 2, y entonces llegar a Oberá era todo un problema, eran muchos kilómetros, más de 100 kilómetros, camino ripio, tierra, muy malas condiciones, y en el camino el chico muere en los brazos prácticamente de él, y él, el indignado de esa situación, dice que no era la primera vez, y nuevamente ocurría este hecho, y que nuestros chicos se nos están muriendo envenenados, y eso es una bomba nacional. Vienen todos los medios y nos enteramos de que había una exposición peligrosa a venenos que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, por supuesto. Nos enteramos porque si la prensa de Buenos Aires no se entera, nosotros no nos enteramos, ni siquiera en la provincia. Y bueno, entonces ahí empezamos. Desde la universidad a mí me convocaron para que forme parte de un programa de seguimiento. Desde la bioquímica, que es tu disciplina, o desde la toxicología. Desde la toxicología. Desde la toxicología. Bien. Fui representante de la universidad en una reunión que estaba convocada fundamentalmente por la Cotapron de ese entonces. La Cotapron está formada por las empresas tabacaleras, está conformada por la APTM, que es la obra social de los colonos tabacaleros, conformada por asuntos agrarios y por ecología, Ministerio de Ecología y Asuntos Agrarios. Y faltaban dos partes muy importantes dentro de esa reunión, que era justamente
salud pública, Claro. porque nunca se lo ve desde los riesgos de la salud, sino del sistema de producción. Y la universidad. No estaba la universidad y salud pública. Entonces, bueno, nos convocaron a estas dos instituciones y yo fui en representación de la universidad. Y ahí, bueno, comenzamos a hacer algunos proyectos, a hacer algunas cosas que no salieron, que también quiero decirlo a eso, porque en ese momento, cuando saltó la bomba y vinieron todos a ver qué estaba pasando acá con los agrotóxicos, a mí me gusta decir agrotóxicos, no agroquímicos, porque son tóxicos, son peligrosos y siempre lo serán. No existen sustancias de baja toxicidad, no existen sustancias de poco peligro, todas corremos riesgos. El glifosato lo está demostrando. El glifosato ingresa a nuestro medio, vos hiciste la editorial en función de eso. El glifosato entró al mundo agrícola como un excelente producto, porque tomaba contacto con la como un tierra, solucionador, desnaturalizaba, y resulta que hay personas hoy que están expuestas, que nunca estuvieron expuestas y tienen glifosato, principio activo en su organismo. Bueno, dentro de esa situación ingresamos nosotros a un grupo de trabajo que cuando presentamos un proyecto de investigación masivo para la provincia, para hacer una evaluación profunda, y resulta que cuando pasó el tiempo, porque acá nos enteramos, se hace la bomba y a los 15 días nadie se acuerda. Claro. El tema ya es otro, Sí, de interés. Sí, totalmente. Y entonces cuando pasó un tiempo, 1 o 2 meses, y ya se aplacaron las aguas, nadie se interesó por el proyecto, ese proyecto no se llevó a cabo y nosotros nos quedamos desde la universidad con ganas de investigarlo. Y ahí es como ingresamos en el trabajo de investigación con plaguicidas. Ok, ¿quién lo fue sostenido por la universidad? Siempre el trabajo. por la universidad, sí. ¿Cuántas personas intervinieron? Fundamentalmente el trabajo que llega al libro, Sí. al tabaco, intervinimos muchas personas, porque ese proyecto fue un proyecto que participaron todos los integrantes de mi cátedra, participaron alumnos de la facultad que colaboraron con nosotros en la toma de muestras, en lo que hacía el área biológica, que era nuestra parte. Después participó desde el área de la antropología, estuvo Francisco trabajando en ese aspecto, y tuvieron otros antropólogos más también trabajando. El director de nuestro proyecto era Denis Baranger, que era doctor en antropología, y hubo otra área que era el área de medio ambiente, ¿no? En el cual se hicieron análisis de agua y suelo, y para agua y suelo trabajó de vuelta otros compañeros de facultad del laboratorio central, que estaban a cargo de José Luis Ferreira, y él hicieron la parte de análisis de suelo, de agua, y INTA de ALEM, que participó en la parte de determinación de estudios de suelo, de impacto del suelo. Hasta acá, ¿por qué dejé que esto se desarrolle? Para que el oyente entienda que no es un profesional enojado con algo, que le agarró algo y está contra el glifosato, y no hay un respaldo científico a todo esto, sino que los mejores profesionales de nuestra universidad pública, prestigiosa en el mundo, nuestra UNAM, se dedicaron a investigar este tema y pusieron recursos para que se investigue este tema. No es una improvisación. Entonces, lo que vamos a hablar de acá en adelante, ya en este contexto científico, podemos preguntar, ¿cómo se dice? ¿Bioquímico? ¿Cómo se te dice? ¿O doctor? ¿Bioquímico? ¿Cómo? Bioquímico. Bueno, Carlos, que es bioquímico y que es investigador, mencionó algo, dijo, aunque no tengas exposición hoy, aunque no te hayas expuesto a estos agrotóxicos, están presentes en tu cuerpo, ¿no? Más o menos lo dijiste así. Bueno, ¿y cómo llegan? Y bueno, llega a través de varios mecanismos. A ver. Uno de ellos, obviamente, son los alimentos. Uno son los alimentos. El caso del glifosato
se hizo un estudio en Europa. En Europa están prohibidos los transgénicos y sin embargo la aplicación de glifosato para controlar fundamentalmente la soja contaminó el ambiente, contaminó alimentos. Esos alimentos fueron exportados, llegaron a Europa y la gente los consumió. O sea, nosotros, la producción nuestra de Brasil llega a Europa y contamina. Claro. Contamina a la gente a pesar de que esté prohibido en su país. Bajás un poquito el aire porque consumen, claro, consumen el producto, entonces... Siempre tengamos en cuenta que estos países tienen controles muy serios de los alimentos. Uh-huh. Quiero recalcar esto porque vos lo decías al principio de cuando hablabas de la exposición de los venenos a través de los alimentos. Y hay que decirlo también, es que ellos tienen una serie de estudios y trabajos que hacen, que son las exigencias de los residuos, uh-huh, que tienen que haber de plaguicidas en los alimentos para poder incorporarlos al consumo. Esto no ocurre en todo el mundo. Acá no ocurre. Acá no. Claro, entonces nosotros sí que estamos en problema, porque ellos medianamente tienen algún tipo de control y ahí tienen residuos y son muy exigentes con esas cosas. Nosotros no tenemos esos controles. Y lo que viene acá y lo que entra a nuestra casa son, en la mayoría de los casos, alimentos sin ningún tipo de control. O sea, yo creo que como sano, voy al supermercado, compro legumbres, las lavo, compro una manzana, la lavo, me cuido de qué le estoy dando de comer a mi hijo, y sin embargo... Elegís la manzana más roja que encontrás. Claro, digo, yo como sano. Nosotros somos veganos, comemos sano, y en realidad no podemos evitar que el glifosato o estos agrotóxicos, fosforados, toda esta cosa que tiene que ver con la química, nos envenenen. No lo podemos evitar, porque está dentro de los alimentos. Vos lo dijiste al principio, acá la cuestión es que es una cuestión absolutamente económica. Acá es rinde, hay que aumentar el rinde, pero a su vez, esto también hay que decirlo, el sistema productivo de alimentos comienza en los años 50-60 con lo que se llama la Revolución Verde en los Estados Unidos, que en realidad verde no tenía nada. No tenía nada. Porque la Revolución Verde era para producir vegetales, pero lo hacían en base a lo que vos dijiste recién, lo hacían en gran escala, y para producir en gran escala, automáticamente eso genera plaga, automáticamente, porque va a favorecer dentro de ese proceso a algunos microorganismos con respecto a otros. Y esto hace que automáticamente se genera plaga. En el monte nuestro, no existe la plaga. No existe la plaga porque hay un equilibrio, hay una diversidad que mantiene ese equilibrio y las plagas no se expresan. Cuando rompes ese equilibrio, uno de ellos se ve beneficiado, que es el que va a crecer. Y ese que va a crecer a nosotros nos perjudica porque nos baja el rinde. Entonces quiere decir que automáticamente cuando nosotros hablamos de monocultivo y extensivo, estamos generando plaga. Inevitablemente. ¿Eso cómo se soluciona? Con agrotóxicos. Con agrotóxicos. Y a su vez, para que el rinde aumente, ¿con qué se soluciona? Con fertilizantes. ¿Qué fertilizantes? Los químicos, porque son mucho más baratos para producir. Los fertilizantes químicos lo que generan es un deterioro de la tierra. Y la muerte de estos microorganismos que degradan los alimentos para transformarlos en nutrientes para que la planta les sirva. Claro. ¿Qué significa esto? Que quedamos atados al fertilizante. Claro. Entonces un paquete para ellos perfecto, para los laboratorios. Sí, para que ganan un montón de guita y que además tienen las patentes de los paquetes y que nadie puede vos no podés usar las a ver, yo soy un agricultor, compro la semilla, esa semilla no la puedo guardar para usar el año que viene. Claro. Tengo que volver a comprar el paquete con las semillas para ese año. Porque las semillas son de ellos, no tuyas. Porque las semillas son de ellos. Hemos tenido acá un debate entre dos personas importantes donde más o menos esto quedó expuesto. Esto que venían, ¿cómo era? No me acuerdo. Es por un convenio que está por hacer, el gobierno sí, todavía no está. En nuestro país todavía eso no está firmado. Claro. Por Maizar. Pero hay toda una presión. Sí. Hay una que presión es Maizar, que parece que son... sí, ya estoy sé que me voy a extender un poquito más.
Maizar, que aparentemente es una blanca ovejita, en realidad dentro de Maizar están todos estos productores que empujan este sistema de producción. Es raro, ¿no? Porque, digo, ¿hasta cuánto podés? ¿Qué más querés? O sea, son los Grobos, Molinos, Bunge, la verdad que son monstruos. ¿Hasta cuánto podés acumular? O sea, tenemos que desarmarlo esto. Dejarlos expuestos primero, claro, y después desarmarlo. Gente, no va más este sistema de producción. Lentamente, como lo armamos, hay que empezar a controlarlo. ¿Se puede? ¿Se puede cambiar de sistema de producción? Sí, por supuesto que sí. Hablemos de teoría. Sí, práctica, teoría. La teoría, en la práctica esto... Sí, después hay un montón de fuerzas, está todo encastrado. Probable que no, pero, a ver, el sistema de producción que genere, aquí lo que hay que cambiar. Yo no soy agrónomo y voy a hablar con muy poco conocimiento de lo que voy a decir, pero los sistemas productivos en el cual se combinen varios vegetales a la vez, en el sistema de producción, hace que las posibilidades que se desarrollen las plagas son mucho menores. Claro. Misiones es ideal en este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros acá, en la gran mayoría de los productores nuestros son minifundistas. Entonces, ellos mismos son los que pueden mezclar 3, 4 productos a la vez sin problema. Cuando vos tenés 500 hectáreas, y entonces por ahí es más fácil sembrar de una vez las 500 hectáreas que sembrar 4 o 5 productos. Claro, ponerle soja todo, claro, y chao. Entonces solucionás mucho, ganás más, pero alguien la va a pagar. Claro. Y todos los que dicen que hacen eso dicen, yo no la voy a pagar, la va a pagar otro. ¿Quién debería defendernos? ¿Y qué debería defendernos? Yo creo que esto, como todas las cosas, tiene que nacer de nosotros mismos. Porque vos decías recién, los gobiernos se sientan con los laboratorios y claro, a un gobierno que de Argentina exporte 25.000 millones de dólares, es un respaldo de divisas que el país necesita. Y cambiar esa ecuación significa ingresar de entrada menos cantidad de dinero. Claro. Y entonces los gobiernos van a hacer la vista gorda, y el dinero sea quien sea. Manda, ¿no? Exactamente. El dinero, qué loco que estamos. Carlos, muchas gracias por desasnarnos. Te vamos a volver a invitar al programa, porque este tema va a ser recurrente. Podemos que ponerlo al aire, tenemos que enterarnos, tenemos que saber qué es lo que pasa. Sé que le estamos dejando al oyente el problema y no le estamos dejando ninguna solución. Tal vez en el cierre del programa podamos decir por lo menos en qué estamos trabajando como para que se pueda solucionar, para poder empoderar al consumidor. Bien. Gracias, Carlos. No, gracias a usted. Bueno, estuvo con nosotros Carlos González, bioquímico, investigador y titular de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Ciencias Exactas. Interesantísimo. Vamos a volver a tenerlo en el programa.